Honorable Consejo Deliberante, el doctor Fernando Viciotti, a brindarnos unas palabras en este día. Buenos días. Bueno, gracias a todos por la presencia y, como dijo Alberto, por la memoria. Bueno, yo a título personal solamente digo, el 24 de marzo de 1976, yo iba el primer año de secundaria, así que lo que me acuerdo más o menos es que cuando quise volver a mi casa después de que el colegio me dijeron que se suspendían las clases, no podía entrar a mi casa por una cuestión, estaba tomada la municipalidad y por lo tanto yo vivía acá enfrente, así que es imposible entrar a mi casa. Después se fue tomando conciencia con algunos compañeros también de la secundaria de lo que realmente, de la dimensión de lo que estaba sucediendo. Y bueno, cuando uno está en la secundaria mucho no puede hacer, solamente por ahí pincharle la goma a algún profesor gorila, alguna cosa de esa, ¿no? Pero sí habíamos tomado conciencia de que había desaparecidos, de que comenzaba de que había un genocidio en el país. Y un tiempo más tarde, cuando fui a la facultad, me fui a vivir con mi tía en La Plata, y mi tía era integrante de la línea fundadora de las Madres Plaza de Mayo. Ahí comencé a vislumbrar una historia mucho más profunda, que es la historia que tuvieron las madres y el penoso derrotero que tuvo, en caso de mi tía, pero hablo de mi tía, pero lo hago extensivo lógicamente a todas las Madres Plaza de Mayo. Ese derrotero que significaba entrevistarse con un montón de gente, con autoridades de ese momento, con autoridades del gobierno, militar, eclesiásticas, y siempre la respuesta era una negativa, una evasiva, alguna respuesta siniestra. Y bueno, de ahí empecé a tomar conciencia de cómo se pudo luchar contra la dictadura, contra un terrorismo de Estado. ¿Cómo lo hicieron las madres? Las madres lo hicieron por el amor a sus hijos, es decir, que con el amor combatieron un terrorismo de Estado. Es decir, que ante tanta muerte había un signo vital, que eran precisamente las madres. Y yo creo que en un día como hoy debemos reivindicar a todo el pueblo argentino que ha luchado contra la dictadura militar. Las Madres Plaza de Mayo, las abuelas, los nietos, todas las agrupaciones y las asambleas de los derechos humanos, la masa obrera, castigada, fuertemente castigada durante la dictadura, artistas, periodistas, el pueblo argentino en general, que ha luchado contra esta dictadura. Una dictadura que lógicamente tuvo su origen, uno de sus objetivos era frenar toda aquella ebullición revolucionaria que tenían en ese momento los militantes políticos, que había comenzado en la década del 60 hasta entrado el 76. En su mayoría eran gente que reclamaba el regreso del general Perón, y en ese momento, en el 76, había dos grandes superpotencias. La Guerra Fría, ustedes saben muy bien, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas potencias trabajaron en favor del golpe de Estado, a no olvidarlo. Ambas potencias lo hicieron. Porque por algo el general Perón hablaba en ese momento de la tercera posición. Todos sabemos un poco cómo fue la historia después es decir, el pueblo en su lucha contra la dictadura no luchó solamente en dictadura, sino también tuvo que luchar durante gobiernos democráticos
para establecer el juicio a los genocidas, entre otras cosas. Esto de alguna manera trajo, o sea, yo traigo a colación, bueno, todos sabemos, durante el gobierno de Alfonsín, el juicio a las juntas, después vino la ley de obediencia debida, el punto final, estas leyes de impunidad con las cuales el pueblo tuvo que volver a luchar. Y luego, con la presidencia de Néstor Kirchner, ya se da un impulso grande, se derogan las leyes de impunidad y llegamos a los juicios ya en forma un poco más profunda, no solamente a las cabezas, sino bajar hasta buscar a todos los culpables, a todos los genocidas de la dictadura militar. Recuerdo no hace mucho tiempo, hace más o menos de un año, en una feria del libro, que vinieron, me acuerdo, escritores brasileños a nuestro país, invitados para la feria del libro, y eran escritores de Brasil adentro, ¿no? De Minas Gerais, de Bahía, y ellos decían que más allá de los vaivenes políticos que esto tuvo en nuestro país, era un ejemplo en Latinoamérica el hecho de haber juzgado, como lo hicimos, a los asesinos y a los genocidas de esa dictadura militar. Porque después de todo, decían, no lo hizo Uruguay, no lo hizo Brasil, no lo hizo Chile, no lo hizo ningún país en Latinoamérica. Y después de todo, Videla hace poco murió no como un expresidente y en la casa, se murió como un genocida y en la cárcel. Pero este plan sistemático, como bien decía Alberto, tuvo que ver también con cambiar un modelo socioeconómico en el cual ya no había distribución de las riquezas en más de un 50% del Producto Bruto Interno, sino que lo que existía en el objetivo era causar un desastre total para que el país se adhiriera en unos pocos, una minoría, que era obediente a las dos superpotencias que antes le comenté. Y vino otro problema muy grande, con el cual todavía nosotros no sabemos cómo resolverlo, y aparece y desaparece permanentemente, y apareció durante el gobierno de Alfonsín, durante el gobierno de Menem, durante el gobierno de Kirchner, aparece permanentemente, y es el flagelo de la deuda externa. Porque eso también fue lo que nos dejaron los militares. Eso tan flagelo como lo otro, porque de alguna manera el tema de la deuda externa es algo que no lo podemos resolver todavía, porque además fue contraída de una manera espeluznante, diría, pero lo que quiero comentarles es un poco que en la época en que cae Isabel Perón, la deuda externa de la Argentina era 3.900 millones de dólares. 5 años después era de 30.000 millones de dólares. Y a eso hay que sumarle que después la deuda privada también se estatizó, o sea, era 8 veces más que lo que había dejado Isabel Perón cuando fue derrocada. Y por allá, por el año 1982, un ciudadano de apellido Olmo presenta una denuncia en un juzgado en la cual pide que se investigue la deuda externa. Y el juez Ballestero, primero había un juez, luego tomó la causa el juez Ballestero, investiga la deuda externa, la investiga. No es que esto no se investigó nunca. Pero claro, tenía un gran problema. Ante semejante situación, la deuda externa nacional, no tenía peritos para poder investigar. Entonces, convocó al Consejo Nacional de Ciencias Económicas en la capital federal, convocó
a la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, convocó a la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Entonces, todos colaboraron en el estudio de la deuda externa argentina, en el origen, en quién la generó, para qué, y cuál es la validez, y qué es lo que en definitiva hay que pagar y no hay que pagar, o no hay que pagar nada. Entonces, en esta investigación, lógicamente luego viene la sentencia del juez Ballestero, y él declara que la deuda externa argentina es ilegítima y fraudulenta. No toda, pero la gran mayoría es ilegítima y fraudulenta. ¿Y por qué? En primer lugar, porque la deuda fue contraída no por funcionarios públicos del Estado Nacional, sino por personas particulares que iban a las entidades financieras extranjeras a solicitar préstamos en nombre del Banco Central, es decir, que se defraudó también al Banco Central. En segundo lugar, lo hacían, por supuesto, a una tasa de interés altísima, fuera de lo común. En tercer lugar, entre los convenios que se firmaron, se declinaba la jurisdicción nacional, es decir, si ese compromiso se violaba, no se pagaba, actuaban las leyes extranjeras, no las leyes del país, de nuestro país. Y encima los convenios los hacían en otro idioma. Es decir, todos sabemos que por ley tienen que, el momento del acto del compromiso, tiene que estar traducido en el idioma nacional. Nada de esto pasó. Lógicamente había una letra chica, y por eso muchas veces hoy vemos que desde los Estados Unidos, desde cualquier país del mundo, nos tiran y nos sacuden con un reclamo que tiene que ver con la deuda externa, con un préstamo. Precisamente por eso, porque los convenios que se firmaron declinaron nuestra jurisdicción, nuestra parte de soberanía nacional. Entonces, cuando hablamos también de dictadura militar, hay que hablar también de esto, porque esto también es un flagelo. Y porque además, y por último, no existían registros contables de validez jurídica para decir, bueno, me reclamás una deuda, pero ¿cuál es la documentación que tenés? No había documentación. No había registros contables que tengan validez. Y por último, no era una deuda contraída por una necesidad que tenía el Estado Nacional, sino que era por una necesidad que tenían las superpotencias en ese momento por la liquidez financiera que existía en esa época, que podía desestabilizar el mercado financiero. Entonces, no había una necesidad del Estado Nacional para contraer un préstamo, sino que lo que existía era una necesidad de la potencia extranjera para prestar dinero. Una cosa de loco, pero es así. Entonces, un poco para terminar, hoy 24 de marzo es un día de reivindicación, repito, de todos el pueblo argentino que ha luchado contra la dictadura en sus distintas facetas, pero también no olvidar esto, que tenemos una deuda externa que juntamente con otros, porque la externa es un tema estructural, y junto con otros temas estructurales como la extranjerización de la tierra, la extranjerización de nuestra economía, son temas que generan otro flagelo más, que es la pobreza. Así que, bueno, a no olvidar todo esto. Muchas gracias. Así compartimos las palabras del presidente del Consejo Deliberante. De esta manera finalizamos este acto. Muchas gracias a todos por su presencia.